¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis García y les voy a leer relatos y experiencias cercanas a la muerte. Una de las primeras experiencias cercanas a la muerte que conocí es la de Robin Lansom. Este no es su nombre real. Ella cambia su nombre, yo creo, por lo que aprendió o porque va mejor con quien es y también por dejar atrás la familia terrenal que definitivamente no la merece. Es una experiencia hermosa, pero creo que surge del dolor e injusticia incomprensibles, de la violencia y maltratos contra la infancia que los seres humanos somos capaces. Ella no tiene una experiencia cercana a la muerte, sino tiene dos, en medio de una guerra civil que no le correspondía, ya que en 1977, a los 8 años, es raptada, maltratada y abandonada a más de 12.000 kilómetros de distancia de su casa. De Estados Unidos a África, donde recibe un disparo en la cabeza, pero es espectacularmente salvada por amor y compasión puro, tanto de seres vivos como de los seres que ella ve en su experiencia. Este es el impresionante relato de lo que le sucedió. Solo antes conocí acerca de Robin mediante Rick Archer, de Buda en la gasolinera, o Buda at the Pump Station. Rick Archer lleva un largo camino en estos temas. Y también hay una entrevista en Next Level Soul del genial Alex Ferrari, y pondré sus ligas y las de Robin en la descripción. Vamos con la historia. En 1977, en algún lugar de la costa este de Estados Unidos, un ex soldado estadounidense respondió a un anuncio de la revista Soldier of Fortune, que reclutaba veteranos de la guerra de Vietnam para ir a luchar en la guerra civil de Rhodesia, hoy Zimbabue. Sé un hombre entre hombres, decía el anuncio. Verás, después de 100 años de dominio europeo, en 1964, Rhodesia luchó por su independencia, y 11 años después se enfrentaban los grupos de gobierno de minoría blanca contra grupos de guerrillas africanas. Mientras tanto, a un tipo en Estados Unidos que iba a responder al anuncio del Soldier of Fortune, también se le ocurrió que llevaría a una niña consigo, y eligió, como hacen los depredadores, a una niña de 8 años que de por sí ya sufría el abandono y descuido de una familia disfuncional. Robin era una presa fácil. Ella vivía abusos y abandono en su propia casa. La niña, que frecuentemente estaba sola, se iba al bosque y dibujaba con sus espirógrafos. Ella nos dice: los niños como yo era creen que debe haber algo mal conmigo, y así se explican a sí mismos por qué no los cuidan como a sus amigos. Solo una nota, amigos, aquí hay evidencias de que los depredadores infantiles observan a la familia, y en particular observan al papá, para saber si es un grupo familiar que les va a dar problemas. El mercenario la rapta, la droga y por medios a un desconocido se la lleva. Recordemos que esto es 1977. Ella no recuerda el vuelo. El tipo le decía a la gente que era su hija. Cuando despierta se encuentra en una base militar en África. Robin relata que los niños sobrevivientes son muy capaces de leer a los adultos para saber qué debo hacer, cómo me debo comportar para mantenerme con vida. Ella fue prisionera del mercenario y cada minuto se trataba de cómo portarse, cómo actuar para seguir viviendo. Hasta que tan solo por un instante tuvo un momento de rebeldía y lo desafió, porque ella dice: yo ya no quería vivir. Y entonces se enfrentó a su captor, pero en respuesta el bruto animal la atacó y le rompió todas las costillas, hasta que otro hombre la obligó a la bestia a dejarla en paz y se la llevó al hospital. Tal vez pensando que se le iba a caer el teatro, el tipo la sacó a la niña del hospital. En medio de una guerra civil en 1977 nadie lo detuvo, pero por supuesto que la saca para deshacerse de ella, y lo hace entregándosela a un africano que se la lleva en un camión. Ella no sabe las naturalezas de este intercambio, si la vendió o cuál fue el acuerdo al que llegaron, pero ya no estaba en manos del mercenario, sino ahora de nuevo con fines y destino desconocidos. Pero después de algún tiempo tuvieron que continuar a pie. Apúrense porque estamos en territorio rebelde, les dijo el chofer. La niña no podía caminar, pesaba y lloraba todo el tiempo, así que el hombre la abandonó. Robin se quedó ahí hasta que la encontraron o que la maleza se la llevara. Cuando las cosas empeoraron fue cuando recibió la primera de las ayudas inesperadas. Bien se dice que la guerra saca lo peor o lo mejor del ser humano. Cuando los rebeldes la encontraron, uno de ellos quería salvarla, porque es una niña, mientras que otro la quería matar porque era blanca. Robin entonces nos explica cómo su cuerpo se desconectó, se apagó. Lo describe como un estado del que muchos animales somos capaces, simplemente de desconectarnos. Su cuerpo dijo: no quiero sentir lo que se siente ser asesinada. Así que entró en desconexión del sistema nervioso central, se apagó, se hizo chiquita, se hizo bolita
y se desvaneció. Ella nos explica que este es un estado de misericordia y que el hombre que había ganado la discusión por su vida le estaba sacando de la zona de conflicto para llevarla a una villa cerca de la frontera con Sudáfrica, donde ahí el hombre la deja y le indica: ve ahí, avanza, ve con esas personas, vas a estar bien. Pero Robin tenía mucho miedo, así que pasó la noche escondida en un árbol a la orilla de la villa. Y fue en la mañana que escuchó a las mujeres cantar. Era su canto. Esta es la canción parecida y con la voz de Robin. Las mujeres cantaban mientras molían el maíz, cantaban juntas. Nunca había adultos que estuvieran tan vivos, nos dice Robin, que vivieran con música dentro de ellos. Cada gesto era acerca de la música que brotaba de sus cuerpos. Y entonces las mujeres la vieron. Una niña blanca, tal vez sobreviviente a las puertas de una aldea negra. Pero ella les tenía miedo, así que como un animal salvaje, le fueron acercando comida y agua hasta que Robin aceptó acercarse. La alimentaron, la cuidaron, la nutrieron de amor. Era su primera experiencia de pertenencia. Iban y tocaban su cara y su cabello. Los aldeanos hicieron una ceremonia en la que se cubrieron, y a ella, con cenizas, y le dieron la bienvenida a su aldea. Una de las mujeres le cantaba y la llamaba a sus brazos, y Robin, la niña de 8 años, a 12,000 kilómetros de su hogar, simplemente se colapsó en sus brazos. Este sería el primer abrazo maternal que Robin sentiría en toda su vida, en la que parecía ser su nueva vida. Las aldeanas llevaban a Robin al río y la cubrían sus moretones con arcilla, y le cantaban, y luego le pedían que les cantara de regreso. Y cuando Robin por fin pudo cantarles, entonces ellas le dijeron: vas a estar bien. El odio de los asaltos que sufriste será sanado, y el río se lo llevará. Pero ella no debía aventurarse sola al río, y sin embargo lo hizo, y se encontró con un soldado explorador. El soldado levantó su rifle hasta que ella pudo ver el círculo de su cañón, le apuntaba a la frente, y nos dice: no podía comprender cómo la gente de la villa la había encontrado valiosa, digna de ser protegida, cuidada y amada, y cómo ese soldado solo me veía como algo que podía ser borrado. Antes de que pudiera correr, lo vi, estábamos muy cerca, y vi cómo jalaba el gatillo, y escuché el disparo. Pero la bala no le dio en la frente, no entró en su cráneo, solo le pegó por encima, pero aún así salió volando y comenzó a sangrar profusamente. Rezaba porque alguien de mi villa me encontrara y me ayudara, y lo que sucedió es que mi conciencia se salió de mi cuerpo, estaba por encima de mí, miraba hacia abajo y veía mi fuerza vital entrar y salir de mi cuerpo. Y yo pensaba: si eso no regresa a mi cuerpo y se queda ahí dentro, ¿será mi final? Así que mi fuerza vital fluyó hacia afuera una vez más y entró a mi cuerpo por detrás de mi corazón. Entonces mi conciencia salió disparada por un túnel que era muy rápido, pero era completamente protegida. Estaba siendo transportada a otro lado, y había una libertad, una paz. Ya no tenía que pelear por sobrevivir, ya no tenía que hacer cualquier cosa por mantener ese cuerpo con vida. Podía solo descansar y ser protegida, y ser llevada hacia donde esa fuente sabia me estaba transportando. Cuando aterricé al principio no podía ver con mis nuevos ojos. Había un área con luz dorada, y había 2 presencias femeninas conmigo que tocaban mi cara. Y así me di cuenta de que tenía un rostro, y me mostraron el área en la que estaba y señalaron una esfera dorada. Recuerdo esa esfera dorada en la que podía entrar y ser restaurada por completo, y que la energía de esa fuente no disminuía aún con todo lo que yo necesitaba. De las mujeres, su piel era negra y tenían vestidos amarillos, y supe que eran mis hermanas y que siempre han estado ahí para recibirme y que las conozco por muchas vidas. Me mostraban que ya podía regresar a casa con la fuente, pero yo sentía que aún no había acabado con mi familia africana. Quería que mi familia africana, que ellos fueran parte también de todo esto. Quería seguir conectada a ellos, porque ellos fueron las primeras personas que realmente me quisieron. Y comencé a preguntarme: ¿dónde están? ¿Por qué estamos separados? Y este pensar me envió de regreso, a través de capas y capas, hasta que llegué a un lugar frío, en el que había una escalera. Había mucha gente que pasaba, subían y pasaban por ahí, y ese lugar se sentía importante. Pero yo estaba muy desorientada y quería ayuda,
pero tenía mucho miedo. Entonces se apareció un hombre muy viejo que me extendió la mano. Como todos los niños maltratados saben, yo no quería, hasta que finalmente acepté su ayuda. Pero él me llevó abajo, por una escalera a una cueva oscura en la que había un arco de piedra. Pensé, no, estaba mejor con la fuente dorada. Yo no entendía entonces que aún tenía más cosas por purificar, antes de poder regresar a mi casa eterna, y que en esa cueva oscura estaban todas mis emociones reprimidas, todo mi daño por haber sufrido abuso, y veía las caras de las personas que me lastimaron. Me retorcía y luchaba contra la experiencia y miraba al hombre viejo para que me dejara escapar, y entonces me vi a través de sus ojos, y supe que no había nada malo en mí que provocara los abusos. Era realmente la profunda confusión y la perdición de los adultos que me rodeaban la que lo causaba. El viejo no trataba de arreglarme, aliviarme o cambiarme, porque yo ya estaba bien del todo. Cuando sentí y comprendí esto en mi corazón, en todo mi ser, fue entonces que terminamos con la cueva oscura y salimos a un lugar con estrellas llenas de vida. Comprendí que ese hombre viejo podía haber elegido estar donde quisiera, y él eligió ir por mí, para que no estuviera perdida en mi propia cueva profunda. Así que mi fe en él irradió desde todo mi ser, y sin palabras puse mis manos en las suyas y dije, ¿a dónde vamos ahora? Y él dijo, vamos a saltar el precipicio. Vamos a saltar el cielo nocturno y nos permitimos caer a esa siguiente libertad, siguiente capa. Éramos como pájaros en la noche. Él me dijo, esto es morir. Y supe que morir es ser protegida, sostenida, guiada y agradecida. Y bajamos por este cielo nocturno hasta el brillo de la mañana. Y de nuevo ahí estaba la esfera dorada. Y me dijo, ve allá, pequeña. Yo había cambiado y él dejó algo de sí dentro de mí. Pero yo de nuevo pensaba en mi familia africana, dónde estarían, y una vez más esa curiosidad evitó que regresara a casa con la fuente y me llevó a otro paisaje en donde yo los estaba buscando. Y me preocupé. ¿Les dispararon? ¿Les pasó algo? Tuve pánico en mi búsqueda. No sabía que estaba viendo el futuro y no sabía que me estaban preparando para lo que pasaría en cuestión de días. Y así, ahí lloré hasta que la tormenta pasó. Entonces, otro ser vino a mí. Él era la presencia de paz. Era un hombre, un pastor. Y corrí a él para preguntarle cómo podía regresar con mi familia. ¿Cómo regreso a la conexión? Y frente a él, yo estaba en conexión total. Inmediatamente me conecté, estaba en unión con mi familia universal. Mientras veía a este hombre, su rostro cambiaba al rostro de una persona de la aldea, al rostro de alguien que no conocía, y mi amor por este hombre abrió mi corazón. Su rostro cambió al de un león. Puso su frente cerca de mí y tocó mi entrecejo. Pude ver como él ve, que son estas vastas conexiones universales, todas como gemas, porque podemos fortalecer la conexión con nuestro corazón que ama y con nuestra compasión. Él me llevó hasta el río en la tierra en donde mi madre africana ya me había encontrado y estaba tratando de detener el sangrado en mi cabeza. Él me dio la opción de seguirme elevando hacia la fuente, a mi familia universal, o regresar. Yo elegí ir hacia la fuente divina, pero mi mamá africana gemía al cielo y yo quería que ella entendiera que yo estaba totalmente bien. Me cuidan, me aman, no tengo dolor. Mientras me elevaba, se cerraban velos detrás de mí y la escuché cantar, llamando a nuestros ancestros allá en la tierra. Yo estaba en un trance y había seres que me traspasaban y me purificaban, e iba de regreso a la gran fuente divina, lo que yo llamo el gran corazón. Comprendí que la fuente divina me creó con su canción. Pero la canción de mi madre africana seguía conmigo y tenía mi atención, y estaba entre ellos la canción de mi madre que llamaba a los ancestros y me recordaban que aún no había completado mi misión, que era cantar a la gente y llamarlos de regreso a la vida, justo como ella lo hacía ahora. Y la canción de mi madre africana seguía conmigo y tenía mi atención. Y estaba entre los dos,
La canción de mi madre africana que llamaba a los ancestros y me recordaban que aún no había completado mi propósito, que era cantar a la gente y llamarlos de regreso a la vida, justo como ella lo hacía ahora. Y finalmente decidí regresar. Mientras bajaba, vi a un ser que tenía la forma de un puma dorado, que me dijo: tenemos todas estas imágenes de arte para que recuerdes tu conexión con la fuente divina y que pertenecemos al gran corazón. Cuando regreses, será increíblemente difícil, tendrás más sufrimiento, más pérdidas, pero cuando por fin estés a salvo te daremos estas imágenes para que recuerdes. Y en mi experiencia hubo un último ser que vi justo entre el velo de la vida, que separa a los vivos de los muertos. Yo la llamo la abuela de todas las razas. Ella cantó dentro de mí como si yo fuera una catedral, y de nuevo me dijo: va a ser muy duro, no importa lo que tengas que hacer para sobrevivir, y no importa lo que nadie te diga, tú siempre perteneces aquí, y con esta canción renací en mi cuerpo. Y me sentí tan frágil, con tanto dolor, en los brazos de mi madre africana, que con su abrazo me hacía sentir real. Me llevaron a la aldea, me pusieron medicina y amor, y me cantaron y cuidaron, y porque pertenecía con ellos, supe que viviría y que iba a estar bien. Yo estaba tan cambiada que sabía todos sus pensamientos, sabía sus intenciones. Así como vemos las personas, ahora podía ver el mundo interior de cada una y comprender la conexión entre todos nosotros. Pero el camino de Robin aún no era de paz. Pero como le habían dicho, los problemas aún no acababan. Días después los soldados atacaron la aldea y hacen una masacre en la que matan a su madre africana y a todos los que ella amaba. Aquí acaba esta parte. Habrá una segunda parte y conclusión del hermoso relato de Robin. Fue un poco largo y me costó muchísimo trabajo, sobre todo tratar de transmitir las emociones y hacerle honor a esta impresionante historia. Les voy a dejar los vínculos para que conozcan más de ella. Y también, si te gustó la historia, me puedes regalar un café. Es un vínculo en el que nos das una pequeña retribución. Te parecerá poca cosa, pero no, sí se va juntando y nos ayuda para que podamos seguir haciendo este tipo de cosas que me gustan tanto y que creo que nos ayudan a los seres humanos en tantas formas diferentes. Muchísimas gracias.